¿Y si tu padre regresó, pero no como la misma persona, y viviste a su... En el archivo hay una carpeta. No está en los registros. Clasificación extraña. Matriz reflejada. Y una línea. El cosmonauta regresa 2 veces. Les mostraron fotos, 2 cápsulas sobre la nieve, 2 trajes espaciales, una visera abierta, la otra no. Dijeron, esto no es comunicación, es una copia de la realidad. El módulo B creó un segundo. Luego trajeron un documento, una página, protocolo de olvido voluntario. Si firmas, olvidarás. Y lo más terrible se pronunció en un susurro. No está en el almacén, está aquí, siempre ha estado aquí. Y ahora conocerás la verdad. El archivero del departamento especial miraba la carpeta, dicen que la encontró por casualidad, metida entre 2 tomos de documentos del programa Soyuz, como si alguien la hubiera escondido allí a toda prisa, esperando volver. Pero no volvió. El archivero abrió la carpeta. Dentro, una sola hoja, ficha de un cosmonauta, fotografía, un hombre de mirada serena, ningún dato biográfico, ni fecha de nacimiento, ni lugar de servicio, solo una línea escrita a mano con bolígrafo rojo. Vio lo que no existía. Gráficos, ni fecha de nacimiento, ni lugar de servicio, solo una línea escrita a mano con bolígrafo rojo. Vio lo que no existía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dio la vuelta a la hoja. En el reverso, un sello apenas distinguible, no estándar, no circular, hexagonal, con un símbolo para operación. El archivista del departamento especial se quedó inmóvil. Ese nombre lo había oído una vez, en una conversación entre 2 supervisores de alto rango que pensaban que él no escuchaba. Entonces hablaban en susurros, y uno de ellos dijo: el archivista sacó con cuidado del cajón del escritorio un viejo manual de vuelos espaciales. Pasó las páginas. Encontró el año necesario. Oficialmente, en ese período realizaron vuelos varias tripulaciones. Pero si se contaban los lanzamientos, un vuelo había desaparecido de todos los documentos. El archivista levantó el auricular del teléfono interno. Marcó largos tonos, luego un clic y una voz. Hable. He encontrado una carpeta, sin número. Dentro, el expediente del cosmonauta 17. Pausa, demasiado larga. ¿Dónde la encontró?
Detrás del archivo del programa Soyuz. Dentro, el expediente del cosmonauta 17. Una pausa demasiado larga, donde detrás del archivo de otra pausa. Luego la voz pronunció lentamente: devuelva la carpeta a su lugar, olvídese de ella. Pero aquí dice: olvídese. El archivero permaneció sentado, mirando el auricular. Luego volvió a abrir la carpeta y observó atentamente la fotografía. Esta vez notó un detalle que había pasado por alto antes. En el fondo de la imagen, alguien que lo miró. Los dedos se le entumecieron. Cerró la carpeta de golpe y la metió rápidamente en el bolsillo. No en la caja fuerte, no en el archivo, en el bolsillo. Porque comprendió cómo desapareció el cosmonauta 17. Cómo desaparecieron todos los que... Se levantó, el archivero caminaba rápido, sin mirar atrás. No sabía que a sus espaldas, en el pasillo y en el bolsillo de su abrigo, la carpeta de pronto se volvió insoportablemente pesada. Pero alguien invisible caminaba tras él, cubriendo el espacio con oscuridad. Y en el bolsillo de su abrigo, la carpeta se volvió repentinamente pesada. Insoportablemente pesada, como si dentro no hubiera unas cuantas hojas de papel, sino algo distinto, algo que no debería existir. El archivero salió a la calle. La ciudad 01 lo recibió con bien y de pronto comprendió. El cosmonauta 17 no había desaparecido. Todavía estaba allí, arriba, en un lugar que no existe en ningún mapa. Y está mirando hacia abajo. Justo ahora, miren a su alrededor. ¿Están seguros de que sobre ustedes solo hay cielo? El archivero del departamento especial llevaba 3 días sin dormir. Los dedos se deslizaban por las hojas amarillentas de las transcripciones. La voz del mensajero atravesó el silencio como un disparo. Semión Arkadievich, telefonograma urgente. El archivero levantó la vista. El joven teniente estaba en el umbral. La luz del pasillo lo convertía en una silueta negra sin rostro. Déjalo sobre la mesa.
Dice abrir inmediatamente. El sobre era pesado. Dentro, dentro. El archivero sintió como el frío se deslizaba a lo largo de su columna vertebral. Sabía que ese momento llegaría. Lo sabía desde aquel día en que escuchó por primera vez la grabación de las comunicaciones de hacía 20 años. Órbita. 300 kilómetros sobre el objeto base 1. El cosmonauta 017 flotaba en centro de vigilancia, repito, detecto anomalía en el sistema óptico, pausa, siseo del éter. Luego la voz del jefe de turno, Chech, uniforme como un bisturí. 17. Todos los sistemas funcionan normalmente. Continúe con el programa. Negativo. El cosmonauta 017 apretó la barandilla. Hasta 17 está fatigado. ¡Al diablo el sedante! La voz del cosmonauta se quebró en un grito. La segunda Tierra está muerta, sin En la sala de contemplación se hizo el silencio. El presidente del Comité de Control de Vuelos intercambió miradas con el delegado de la Academia de Ciencias de la URSS. Ambos comprendían. El protocolo había sido violado. El cosmonauta 017 había visto aquello que debía haber visto solo violado. El cosmonauta 017 vio lo que debía haber visto solo 72 horas después, durante la sesión de revelación programada. Activen la operación. El archivero del departamento especial volvió a las transcripciones. Sus dedos encontraron la página necesaria automáticamente. Había releído este fragmento cientos 001740. El archivero del departamento especial cerró los ojos. En su memoria surgió el rostro del cosmonauta 017, joven, con mentón obstinado y ojos. El teléfono sobre la mesa sonó. El archivero del departamento especial sabía quién llamaba. Semión Arkadievich, la voz del curador de nivel proyecto, era el cosmonauta 017, vio la matriz, no cambia nada. Él vio. Nosotros explicamos. Aceptó la explicación. Protocolo restablecido. No aceptó. El archivero del departamento especial pasó la página. Última grabación antes del corte de comunicación, dijo. Lo recordaré, y cuando regrese, se lo contaré a todos. Pausa. El archivero del departamento especial oía cómo respiraba el curador. Dijo al final. La última grabación antes de que se cortara la comunicación, dijo. Lo recordaré, y cuando regrese, se lo contaré a todos. Pausa. El archivero escuchaba la respiración del supervisor.
Semión Arkadievich. Lo leí. El archivero abrió la última carta. Entonces olvide esta historia, o yo olvidaré que usted tiene autorización. Tonos de llamada. El archivero colgó el teléfono y miró la fotografía. El cosmonauta 017 sonreía. Base 2. Dicen que la segunda Tierra no fue una alucinación. Fue un hogar para aquellos que vieron demasiado. Y si esta noche siente que su reflejo en la ventana no mira hacia donde usted mira, no se gire demasiado bruscamente. Quizás solo esté cansado. Quizás sea hora de... O quizás alguien al otro lado del cristal. El jefe de turno, Cheche, colgó el teléfono tan silenciosamente como si temiera despertar a alguien en el pasillo. Tembló. En 10 años de servicio conjunto, había visto a este hombre imperturbable incluso cuando ardían los archivos del primer nivel. Y ahora había temblado. Semión Arkadievich, pronunció el jefe de turno Cheche sin levantar la vista. ¿Cree usted en las advertencias? El archivero guardó silencio. En el depósito de acceso profundo no se acostumbraba a responder preguntas sin saber quién las escuchaba. Acaban de llamarme desde la sala de contemplación, continuó el jefe, y en su voz se percibió algo que el archivero nunca había oído: miedo. Dijeron una sola frase. El archivero sintió cómo se le helaba la nuca. El papel piensa no era una frase. ¿Cuándo es la ronda?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. En 20 minutos. El archivero miró la carpeta con la marca matriz reflejada. Yacía sobre la mesa entre ambos como un pájaro muerto caído del cielo. Dentro, documentos sobre el cosmonauta número 17, sobre el módulo de contraobservación número B, sobre lo ocurrido en la órbita del objeto base 1, sobre el 17. ¿Sabe lo que le pasará si encuentran esto? El jefe de turno Chish habló casi en un susurro. No lo despedirán, no lo trasladarán, simplemente dejará de existir, como aquellos que firmaron estos papeles, como aquellos que los leyeron, se convertirá en un espacio en blanco en la lista de personal, un lugar vacío en la fotografía,
Usted no. El archivero asintió. Lo sabía. Siempre lo supo. Pero hay una manera, continuó el jefe de turno. Su mirada era extraña, compasiva y despiadada a la vez. Esconda la carpeta. No en el archivo, allí la encontrarán, no en el bolsillo, lo registrarán. ¿Dónde? El archivero sintió como el corazón le latía en algún lugar de la garganta. El jefe de turno CH se acercó a la ventana, tras la cual se extendía la nocturna ciudad número 01. Las luces en la memoria, pronunció. Memorice cada palabra, cada letra, cada anotación al margen y luego quémela. El archivero comprendió que no era un consejo, era una orden de un hombre que alguna vez había hecho lo mismo, y sobrevivió. Una nota al margen, y luego quémela. El archivero comprendió que no era un consejo, era una orden de un hombre que en su momento había hecho lo mismo, y abrió la carpeta. Las páginas crujían como hojas otoñales. Texto mecanografiado, sellos rojos, firmas de personas que ya no existían, y una fotografía borró. 2 minutos, susurró el jefe de turno Chech. El archivero comenzó a leer. Leía y memorizaba. Cada palabra quemaba la memoria como ácido. Sentía como algo cambiaba dentro de él, como el conocimiento sobre el módulo de contraobservación penetraba en lo más. Cuando terminó de leer la última página, el jefe de turno, Cheche, le tendió unas cerillas. En ese momento llamaron a la puerta. «¡Adelante!». Entró un hombre con uniforme sin insignias. Su rostro, la carpeta matriz reflejada, pronunció. Examinó el despacho, detuvo la mirada en las cenizas del cenicero, en el archivero, en el jefe de turno. La carpeta matriz reflejada. El archivero guardaba así. El hombre sin insignias los observó unos instantes más, y luego asintió lento. «Entiendo», dijo. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró sin el menor sonido. El jefe de turno, Chech, miró al archivero. «Ahora lleva esto dentro de usted», pronunció, «y cada noche verá al cosmonauta número 17. Verá sus ojos en el espejo». El archivero asintió. Ya los había visto. Dicen que aquella noche en el depósito de acceso, si esta noche siente, el archivero del departamento especial estaba junto a la ventana de su despacho, mirando la nevada ciudad número 01. Entre las manos apretaba una carpeta delgada con el sello «Expediente personal. Destruir después de leer».
Dentro, solo una hoja, una carpeta delgada con el sello «Expediente personal, destruir después de leer». Taisia Andreyevna Zurbina. Pero eso no era lo más extraño. Lo extraño era El archivero sonrió con ironía. En el archivo de acceso profundo había aprendido a leer entre líneas. Cuando la instancia prohibía verificar algo, significaba que allí se ocultaba exactamente lo que había que encontrar. Llegó a la casa al anochecer. El apartamento 8 estaba en el segundo piso. Abrió una mujer mayor en bata. ¿A quién busca?, preguntó sin cordialidad. Buenas tardes. Soy de la Administración de Vivienda. La mujer vaciló, luego suspiró. Credencial falsa. Revisión de fontanería. La mujer vaciló, luego suspiró. Taisia Andreyevna apenas sale de casa. Es callada. Solo que por las noches es rara. ¿Rara? Bueno, no corre las cortinas. Se sienta. El archivero asintió, tratando de ocultar cómo se aceleraba su pulso. Entiendo. Gracias por su ayuda. Subió al segundo piso, sacó una ganzúa, habilidad. El apartamento estaba extrañamente frío. Taisia Andreyevna estaba sentada en el balcón, envuelta en un abrigo oscuro, el cabello canoso y suelto. En las manos, él se acercó y miró por encima de su hombro. Lo que vio heló la sangre en sus venas. Sin levantar la vista, sin notar la entrada del archivo, él se acercó más y lo que vio heló la sangre en sus venas. En las páginas no había palabras ni letras, solo dibujos, idénticos, repetitivos, espirales, infinitas, cuyos giros se adentraban en la profundidad de la hoja, creando la ilusión de un túnel. Y en el centro de cada espiral, él pidió que se lo transmitiera. El archivista retrocedió un paso. ¿Quién lo pidió? Mi esposo, respondió ella, el cosmonauta número 17. Finalmente se volvió. Sus ojos estaban vacíos, como pozos. ¿Es usted de la instancia?, preguntó. El archivista no respondió. ¿Qué más dijo él? Logró articular. Taisia Andreyevna sonrió con una sonrisa que dijo que la operación reflejo no es un experimento, es una puerta y que ya está abierta desde ambos lados. Dijo que la operación reflejo no era un experimento, era una puerta,
y ya estaba abierta, desde ambos lados. El archivero le arrebató el cuaderno de las manos y corrió hacia la salida. A sus espaldas resonó. «Usted también lo verá», susurró la viuda. «Todos lo verán. Cuando ellos regresen». Salió a la calle apretando el cuaderno con manos temblorosas. La nieve caía con más fuerza. El cielo sobre la ciudad número 01 era negro y el archivero comprendió de pronto: no había descubierto una pista. Había abierto un canal de comunicación. El archivero del departamento especial estaba sentado en el Metrópole, mirando una taza vacía. Taisía se retrasaba, contaba los minutos. Cuando apareció en la puerta, no debería haber venido aquí. Precisamente por eso he venido. Se quitó las gafas. La lógica era impecable y por ello aún más inquietante. Me entregó algo. Taisía puso sobre la mesa un delgado cuaderno escolar de cubierta azul. Poco antes del vuelo, a través de alguien que nunca había visto, un hombre simplemente se acercó en la calle y dijo: «De parte de Rodión, ábralo solo si». «¿Sí qué?». Si él no volviera en varios meses. Nunca lo había visto. El hombre simplemente... «¿Sí qué?». Si él no aparece durante varios meses. El archivo... Primero responda a mi pregunta. ¿Mi esposo está muerto? La pausa se estiró como una goma bajo tensión. «No lo sé», dijo el archivero, y era la verdad. Taisia abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco, la segunda también. En la tercera, justo en el centro de la hoja, una única frase. «Si tengo razón, somos dos». Después, coordenadas. El archivero las reconoció al instante. Un punto en el mar de Kara, un esquema. No era una trayectoria orbital, ni un mapa del terreno. Un espejo. Dos círculos unidos por una línea punteada. En uno, una cruz. En el otro, la misma cruz, pero invertida. «¿Qué significa esto?», preguntó Taisia. El archivero guardó silencio, porque lo había comprendido, y esa comprensión era peor que cualquier catástrofe. La operación Reflejo contemplaba desde el principio la creación de un módulo de contraobservación, un satélite. Su esposo. Eso es una locura. Sí, pero su esposo no era un demente.
Taisia pasó la página. Allí había un texto escrito con letra pequeña y apresurada. Es su copia. Esto es una locura. Sí, pero su marido no era un demente. Taisia pasó la página. Allí había un texto escrito con letra pequeña y apresurada. Simeón, la mano del archivero del departamento especial, temblaba mientras pasaba la siguiente página. Eso es imposible, susurró Taisia. El archivero cerró el cuaderno. En el depósito de acceso profundo hay una carpeta, dijo. ¿Cuál? Dos cosmonautas con trajes idénticos, uno junto al otro, absolutamente idénticos. Bajo la fotografía, una fecha, anteayer. Taisia palideció. Pero sí, y en la fotografía. En ese momento entró al salón. Tenemos que irnos. El archivero se levantó. Ahora mismo. Pero Taisia no se movía. Hay que ir. Pero Taisia no se movía. Miraba la última página del cuaderno, la que él no había alcanzado a leer. Allí había solo dos palabras, escritas en carmesí. He regresado. Y una fecha, la de hoy. El archivista del departamento especial abrió la carpeta marcada Cosmonauta número 17 por 37ª vez en los invariantes topológicos de espacios especulares. Gleb Surbin, Universidad de Moscú. Cerró los ojos. El hijo continuaba la obra del padre sin saber que su padre. Cuando ¿Es usted del comité? Preguntó el muchacho sin volverse. ¿Otra vez va a explicarme que mis cálculos contradicen el materialismo? No soy del comité, respondió el archivista en voz baja. Soy de quienes saben que usted tiene razón. Gleb se dio vuelta. En su mirada había la misma obsesión que alguna vez tuvo el cosmonauta número 17. Vengo de parte de quienes saben que tienes razón. Gleb se dio la vuelta. En su mirada había la misma obsesión que una vez tuvo el cosmonauta número 17. La misma locura.
Mi modelo funciona. El archivero del departamento es... Tu padre lo encontró primero. El silencio se suspendió entre ellos como la ingravidez. «¿Qué padre?», susurró Gleb. «Nunca tuve padre». El archivero del departamento especial sacó una fotografía de su maletín. El cosmonauta número 17, Rodion Pavlovich Surbin. Tu padre. No se fue, lo cortaron de la realidad por haber visto la matriz reflejada. Pero tú lo recuerdas. ¿Cómo es posible? El joven lo veo en sueños. Siempre lo he visto. El archivero del departamento es imposible. El archivista sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Eso es imposible. La masa reflejada es un espacio unidireccional. De allí no se regresa. No se regresa con el cuerpo, susurró Gleb. Pero la conciencia puede fluir a través de la fractura. Si sabes dónde la membrana es delgada, y él lo sabía, el muchacho se acercó a la mesa y sacó del cajón un plano, el esquema de un aparato orbital con geometría imposible. Construiré una sonda, entrará en el espejo y traerá a mi padre de vuelta. O entraré yo mismo y me quedaré con él allí, pero no lo dejaré en el olvido. El archivista miraba el plano y comprendía. El muchacho, pero entonces toda la masa reflejada se derramaría de vuelta a la realidad. Todos los borrados, todos los olvidados, todos aquellos que el sistema eliminó de la historia, regresarían simultáneamente. Colapso. El fin del objeto basa uno. No puedes hacer esto, pronunció el archivista. Destruirá todo. Gleb sonrió, y en esa sonrisa había algo inhumano. Ya inicié la cuenta regresiva. La sonda despegó ayer. En 36. El archivista salió corriendo del laboratorio, jadeando. Al punto de transición, y mi padre me escuchará. Por fin. El archivero del departamento especial comprendió. El sistema había cometido un error. En 36 horas el espejo se rompería. Y nadie sabía que saldría de allí, personas o algo más. El archivero la encontró dentro una sola hoja, fechada a principios del 91, cuando la Unión ya se desmoronaba, cuando nadie pensaba en programas espaciales, cuando todos habían olvidado al cosmonauta 17. Módulo de contraobservación. El archivero exhaló, así que alguien continuó. La puerta del depósito se abrió sin llamar. Entró el supervisor de nivel proyecto, alto, canoso, con un abrigo antiguo. Se abrió sin llamar.
Entró el curador de nivel. Semión Arkadievich, pronunció en voz baja. El archivero del departamento especial retrocedió hacia la mesa. Sus dedos apretaron los bordes de la carpeta. ¿Usted es Pogodin? Lo fui. Ahora soy simplemente un observador. El curador se acercó más y el archivero notó algo. Sus ojos no parpadeaban en absoluto. Ha encontrado lo que buscaba, pero no ha comprendido lo principal. ¿Qué es lo principal? El curador tomó una hoja de la carpeta, la sostuvo a contraluz, aspiró su olor. El cosmonauta 17 no se fue de este mundo, Semión Arkadievich. Regresó. En el 91, el archivero sintió como se le helaba la nuca. ¿Qué hicieron? Construimos un segundo módulo, pero no para observar. El archivero no respondió. Miraba la mano del curador que sostenía la hoja. La mano no proyectaba sombra. Dijeron, somos ustedes dentro de 30 años. El curador devolvió la hoja a su lugar. Y pidieron que le transmitiéramos algo. No busque al cosmonauta 17. El archivero dio un paso atrás. En el armario con los expedientes. ¿De qué? Exhaló el archivista. De lo que sucederá cuando abra la última carpeta, la que está en la tercera fila, detrás de los expedientes del 52. El archivista cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba solo. Pero sobre la mesa había una nueva carpeta, sin clasificación, sin sellos. Solo una palabra, reflejo, guión, y dentro su rostro. Mirando, el archivista cerró la carpeta de golpe y salió porque el módulo contraobservacional número B no estaba en órbita. Estaba dentro de cada uno que había visto el conjunto reflejado, y ahora dentro de él. Así que el módulo de contraobservación número B no estaba en órbita. Estaba. Y ahora dentro de él. El archivero del departamento especial estaba junto a la ventana de su apartamento, mirando el cielo negro sobre la ciudad número 01. En las manos sostenía un vaso. La había sacado ilegalmente, bajo el abrigo, violando todas las... porque comprendió, si el documento permanecía en el depósito, desaparecería. No se quemaría, desaparecería, sin dejar rastro, como desaparecen las personas. El teléfono sonó a las 2. Semión Arkadievich, el archivero, colgó despacio, miró la carpeta, luego el reloj. Las 2:30.
la hora más oscura, cuando cambia la guardia, cuando las cámaras se reinician, cuando es más conveniente provocar una casualidad. El depósito lo recibió con olor a quemado y productos químicos. Los bomberos ya habían terminado, pero los pasillos aún humeaban. El sector cortocircuito, dijo el jefe de guardia sin mirarlo a los ojos. El cableado es viejo, usted lo sabe. OVNI, Proyecto y superiores, se había convertido en un esqueleto carbonizado. Corto. El archivero guardaba silencio. Sabía que el cableado había sido reemplazado hacía 2 meses. Sabía que en el sector D había un sistema automático de extinción de incendios. Sabía que el sistema no se había activado. El inventario de los documentos que sobrevivieron estará mañana, continuó el jefe de guardia. El archivero recorrió las estanterías quemadas. Se detuvo ante la estantería. En el suelo yacía una etiqueta quemada. Flejo ZH. El archivero la recogió. El papel se deshizo entre sus dedos. Precisamente, esta estantería ardió con más fuerza, dijo en voz baja el jefe de guardia a sus espaldas, como si el fuego hubiera venido específicamente aquí. Sus miradas se encontraron. En los ojos del jefe de guardia no había... Me están advirtiendo, pensó el archivero. No con palabras, con fuego. Por la mañana le llamó el curador de nivel Proyecto. Despacho en el 7.º, ventanas al norte. Sobre la mesa, un cenicero con un cigarrillo a medio fumar y un teléfono con el micrófono desconectado. Sientes, el curador no parecía enfadado. Al contrario, tranquilo. Micrófono. Tome asiento, Semyon Arkadievich. El curador no parecía enfadado. Al contrario, estaba tranquilo, casi afable. Eso asustaba más que los gritos. Una historia desagradable, lo del incendio, dijo. 47 estanterías, objetó en voz baja el archivero del departamento especial. Documentos de la operación. Hay duplicados en el centro de supervisión y decisiones de vuelo. Pausa. Por cierto, Semyon Arkadievich, usted no se llevó nada del sector D a casa, ¿verdad? ¿Para trabajar? El archivero apretó los dedos sobre los reposabrazos del sillón. No, no me llevé nada.
Excelente. El curador sonrió. Entonces todo está en orden. Puede retirarse. En la puerta, el archivero se volvió. ¿Y si me lo hubiera llevado? El curador apagó el cigarrillo, lentamente, metódicamente. Entonces ese documento también se habría quemado, tarde o temprano. Levantó la vista, porque el papel arde igual en todas partes, tanto en el depósito como en los apartamentos. Por la noche, el archivero yacía frente a él, intacta, ilesa, oliendo a papel viejo y secreto. «¿Saben que tengo la carpeta?», comprendió el archivero. El incendio no había sido venganza, era una propuesta. Quemarla él mismo, olvidar, seguir vivo. Abrió la carpeta, sacó las cerillas. Y se quedó inmóvil. Comprendió el archivero. El incendio no era venganza, era una propuesta. Quemar todo él mismo. Abrió la carpeta, sacó las cerillas y se quedó inmóvil. En la primera página del protocolo, donde antes «No lo queme, he regresado». La letra era irregular, las palabras temblaban. El archivero dio vuelta y una firma, Cosmonauta número 17. Las cerillas cayeron de sus manos. Tras la ventana, algo chasqueó, una rama o el cerrojo de la puerta vecina. El archivero se quedó inmóvil, escuchando el silencio de su apartamento. La carpeta yacía abierta. La inscripción lo miraba con letras ajenas y temblorosas. Si esta noche oye como alguien pasa páginas en un cuarto vacío, no encienda la luz. El sobre estuvo 3 días en la mesa antes de que el archivero del departamento especial se decidiera. El cosmonauta 17 está vivo. No lo lanzaron, lo escondieron. Adjunto coordenadas. Venga solo. Queda poco tiempo. He cambiar el mundo. El cosmonauta 17 está vivo. No lo lanzaron, lo escondieron. Adjunto las coordenadas. El archivero bajó la carta y ahora ahí estaba, en un sobre sin remitente.
El anciano abrió una botella de coñac, ese que guardaba para una ocasión especial. Bebió y decidió que ir era una locura, porque ir significaba creer, y la fe en las crónicas de la instancia siempre termina igual, en desaparición. Pero al cuarto día hizo la maleta. El tren atravesaba la estepa. Un hombre entró en el compartimento. ¿Viaja lejos?, preguntó el hombre. Por asuntos, respondió brevemente el anciano. Sentía un escalofrío en la nuca. Aquel encuentro no era casual. ¿Va muy lejos?, preguntó. Por asuntos, respondió el anciano lacónicamente. Los asuntos son de distinto. El archivero del departamento especial no respondió. El hombre sonrió, sacó un periódico y lo desplegó de modo. El anciano se obligó a no estremecerse. El hombre se levantó, asintió. La subdivisión 83 lo recibió con un letrero oxidado y ventanas vacías. El edificio se alzaba en las afueras, rodeado de alambre de espino, pero la puerta estaba abierta. El archivero entró. Dentro y entonces lo vio. El cosmonauta 17 estaba sentado en un sillón, hombros rígidos. Los brazos yacían sobre los reposabrazos como encadenados. Sobre la mesa frente a él había un viejo magnetófono que giraba silenciosamente sus carretes. Ha venido, pronunció él. El archivero de la sección especial se quedó inmóvil. Lo declararon muerto. En las crónicas está escrito: catástrofe durante el descenso de la órbita. El cosmonauta se volvió lentamente. No morí, dijo en voz baja. Regresé, pero no de donde me enviaron. Regresé de un lugar que en las crónicas... ¿Qué sabe?, preguntó el archivero. El cosmonauta sonrió. Sé que el objeto base 1 no es el magnetófono chasqueó y se detuvo. En el silencio, el archivero oyó cómo la puerta se cerraba a sus espaldas. Se volvió, pero no había nadie. Oh. La grabadora hizo clic y se detuvo. En el silencio, el archivero oyó cómo se cerraba la puerta a sus espaldas. Se dio la Cuando volvió a mirar hacia el sillón, el cosmonauta había desaparecido. Solo quedaba un sobre en la mesa. Dentro, una fotografía, el propio archivero, de pie en ese mismo y en el reverso, una inscripción. El archivero del departamento especial descendía por una escalera que no existía en los planos, o para quien ya no se considera humano. Lisitzin se detuvo ante una puerta de acero sin marcas. Dentro olía a ozono y a algo más, dulzón, hospitalario. La habitación estaba inundada de una luz blanca uniforme sin fuente visible. Paredes, suelo, techo, todo del mismo color, como si el espacio hubiera... En medio de la habitación había un hombre de espaldas a la puerta.
Semyon Arkadievich, dijo en voz baja, sin volverse. Llega con un retraso de 18. Lisitsyn reconoció la voz de inmediato. El cosmonauta número 17. Inmediatamente. El cosmonauta número 17. Está vivo, exhaló el archivista. Eso depende de la definición. Su rostro seguía siendo el mismo, los mismos rasgos marcados, el mismo lunar junto a la sien izquierda. Pero los ojos eran diferentes, demasiado claros, demasiado vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada más que luz reflejada. Me llaman el 17, dijo con calma. El nombre que usted recuerda quedó allá arriba, junto con el hombre. Lisitsyn dio un paso a... No se acerque más. No estoy seguro de que el contacto sea seguro. ¿Qué le sucedió? Vi la verdad. El cosmonauta número 17 sonrió, y esa sonrisa era absolutamente incorrecta, demasiado amplia, demasiado simétrica. Nos observan, Semyon Arkadievich. Siempre nos han observado, desde el principio. Dio un paso a la izquierda, y Lisitsyn vio lo que había detrás de él. Un espejo enorme, de media pared, con un simple marco metálico, pero el reflejo en él era... La operación reflejo no fue un experimento, pronunció el cosmonauta. ¿Quiénes son ellos? La operación reflejo no fue un experimento, pronunció. ¿Quiénes son ellos? Nosotros mismos. El cosmonauta dio un paso hacia el espejo, extendió la mano. Sus dedos tocaron la superficie y la atravesaron, como si fuera agua. Somos un reflejo. Lisitsyn sintió como el frío. Es imposible. Leyó los informes, vio los datos del módulo de contraobservación. El cosmonauta sacó la mano del absurdo. Entonces explíqueme. La voz del Lisitsyn guardó silencio. Están esperando, susurró el cosmonauta, esperando a que comprendamos por nosotros. El espejo a sus espaldas resplandeció desde dentro con una luz brillante y cortante. En el reflejo, Lisitsyn se vio a sí mismo, pero no al que estaba aquí. Otro, más joven, más seguro, aquel en quien podría haberse convertido si no hubiera bajado. En el reflejo, Lisitsyn se vio a sí mismo, pero no al que estaba aquí. Y aquel otro, Lisitsyn, lo miraba con una expresión de infinito. Bienvenido a la operación reflejo. La puerta a espalda. Ya no había luz. Solo el espejo, solo reflejos.
Y una voz en la oscuridad, la suya propia, pero no suya. Llegas tarde, Simeón, ya estamos aquí. El archivero del departamento especial salió del edificio del depósito, caminaba por el anillo de los jardines y cada paso le resonaba en las sienes, no por cansancio, por comprensión. Ayer por la noche, en la sala de contemplación, no le había... Semyon Arkadievich, dijo entonces el curador de nivel proyecto, un hombre sin nombre, solo con función. ¿Comprende usted? El archivero guardó silencio. Sobre la mesa ante él yacía una carpeta con una clasificación que nunca había visto. Matriz reflejada. Protocolo número R17. El cosmonauta regresa 2 veces. Sobre ellos había una carpeta con una clasificación que nunca había visto. Matriz reflejada. Protocolo número R17. El cosmonauta regresa 2 veces. La operación Reflejo, continuó el curador, nunca fue sobre comunicación. Y el cosmonauta número 17. No regresó solo. El archivero del departamento especial recordaba cómo le temblaban los dedos al pasar las páginas, fotografías, 2 cápsulas en la nieve, 2 figuras. ¿Quién tomó la decisión? El presidente del comité. Entonces no lo creyó. Ahora caminaba por la ciudad vacía y sabía que era verdad. El apartamento en Kutuzovsky lo recibió con olor a té frío y silencio. Su esposa dormía. Su hija, en su habitación, bajo el edredón, hecha un ovillo como siempre. El archivero pasó a la cocina, sacó del armario una botella de alcohol, médico, de ese que su padre traía de sus viajes de trabajo. Sirvió medio vaso, no bebió. En su lugar, abrió el cajón de la mesa y sacó un... Le padre traía de sus viajes de trabajo. En lugar de eso, abrió el cajón del Gleb Rodionovich. Si está leyendo esto, dobló la carta y la selló en un sobre. Sabía la dirección de memoria. Gleb Shurbin, hijo del cosmonauta número 17, vivía en Akademgorodok. Trabajaba en el Instituto de Investigación de Radiofísica. Nunca se había interesado por el cosmos. Hasta el día de hoy. A las 9 de la mañana llamaron al apartamento. Semyon Arkadievich. La voz era cortés, casi solícita. El coche lo espera abajo. Por favor, no nos obligue a subir. Se vistió en silencio. Besó a su esposa en la frente. Ella despertó. Lo miró de forma extraña, como si lo viera por primera vez. ¿Volverás? Sí, mintió. Esta noche. El Centro de Supervisión y Decisiones de Vuelo lo recibió no por la entrada principal, sino por la de servicio,
a través de un paso subterráneo que olía a humedad y aceite de motor. El ascensor lo bajó no al piso donde normalmente recibían a las visitas, más profundo. La habitación. Siéntese, dijo el curador. Sid y otra persona más. Siéntese, dijo el curador. Sobre la mesa había un documento, una página, el título. Esto no es una orden, ¿y si no firmo? Entonces pasará a formar parte del conjunto reflejado. El curador lo pronunció. El archivero tomó el bolígrafo, miró la línea para la firma. Una pregunta. ¿Sí? El que regresó en lugar de... El curador sonrió por primera vez en todo el encuentro. No, Semyon Arkadievich, está... Y entonces el archivero comprendió. Miró sus manos, el reflejo en la superficie pulida de la mesa, los rostros de las dos personas frente a él, y no vio nada en sus ojos, ni miedo ni duda. Solo un... Firmó. Esa misma tarde, sobre extra al dorso, una fecha. Gleb contempló largo rato la fotografía. Luego sacó del armario un viejo álbum, ese que su madre había guardado toda la vida. Encontró la imagen de su padre antes del despegue. El rostro era otro. En algún lugar allá arriba, más allá de las nubes, volaba. Y Gleb pensó de pronto, ¿y si allá? ¿Y lo reconocía? Apagó el cigarrillo y volvió al apartamento. Escondió la fotografía bajo el forro de la maleta. El ciclo se había cerrado. Pero el espejo permanecía. Apartamento. Escondió la fotografía bajo el forro de la maleta, esa misma que su padre había llevado en su último vuelo. El ciclo, pero el espejo permaneció. Y vuelo. El ciclo se cerró, pero el espejo permaneció.